Bien, buenas tardes, días o noches, según a la hora que estés viendo este video. Vamos a ver la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se titula Área de los triángulos. Antes de empezar la clase, vimos en la clase pasada cómo trazar el área de la altura de los triángulos. Y bueno, quiero empezar con eso para recordarte. Recuerda tú que la altura de los triángulos se traza del vértice al lado opuesto del vértice. En este caso es este. El lado opuesto lleva nombre de base y esta línea que tenemos aquí sería la altura. En este triángulo, ¿sí? Aquí tenemos la base, vértice, lado opuesto del vértice, entonces esta es la altura, este lado sería la altura. Y en este triángulo que tenemos aquí, base, y esta sería la altura, ¿sí? Nada más para recordar que la altura va desde el vértice hasta su lado opuesto, y el lado opuesto lleva nombre de base. Vamos a analizar lo que es el área de los triángulos. Vamos a analizar primeramente qué es el área de una figura. El área de una figura es la cantidad total de superficie que ocupa. Por ejemplo, en este rectángulo que tenemos aquí, el área de este rectángulo es todo lo de adentro, todo lo de adentro. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto mide el área de este rectángulo, solamente tenemos que contar los cuadritos que hay adentro, ¿sí? En este caso, contamos los cuadritos que hay adentro y entonces eso es lo que mide el área de este rectángulo, ¿sí? En este caso, en este triángulo, si queremos saber cuánto mide el área de este triángulo, contamos los cuadritos que tiene adentro, ¿sí? De esa manera nos damos cuenta cuánto mide el área de este triángulo. Pero para calcular las áreas de los triángulos existe una fórmula, porque no siempre vamos a tener cuadritos para contar, ¿sí? Existe una fórmula que a continuación te la voy a decir. Porque mira, observa bien. Si yo te estoy diciendo que para saber el área de este triángulo yo tengo que contar los cuadritos que hay adentro y esa es el área del triángulo, pero aquí está un poco complicado porque son la mitad de los cuadritos. Entonces es ahí donde entra la base y la altura de los triángulos en acción. De base, ¿cuánto tiene este triángulo de base? Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Y de altura? ¿Cuál es la altura? Del vértice más alto a su lado opuesto. ¿Cuál es la altura? ¿Cuánto mide de altura? 1, 2, 3, 4. Entonces yo ahí ya tengo números concretos para calcular el área del triángulo que vamos a necesitar, cuánto mide la base y cuánto mide la altura. A continuación, la fórmula para saber cómo calcular el área del triángulo. Y aquí tenemos la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es necesario que te la aprendas muy bien y a continuación te la explico. Aquí tenemos un triángulo, ¿sí? Tenemos un triángulo, tenemos la base del triángulo y tenemos la altura del triángulo. La base del triángulo se abrevia o se representa con la letra B. Y la altura del triángulo se representa con la letra H. Y la fórmula dice así: área es igual a base por altura entre 2. De modo que cuando nosotros vayamos a calcular el área de un triángulo, yo aquí en la base tengo que tener un número, tengo que saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura para yo poder ejecutar esta fórmula que tengo aquí. Fíjate bien, vamos a poner unos ejemplos donde los triángulos tengan números en la base y en la altura, para que veas tú cómo se calcula el área de un triángulo. Bien, aquí tenemos un triángulo ya con su altura marcada y con su base. Tenemos que este triángulo tiene de base
8 centímetros y tiene una altura marcada de 7 centímetros. Si recordamos la fórmula para calcular el área del triángulo era la siguiente. Área es igual a base por, podemos poner el signo de por o podemos poner un puntito, lo que a ti se te haga más fácil. Yo voy a poner el signo de por altura entre 2. Ese es el primer paso, poner la fórmula. Segundo paso, convertir las letras a los números que tengo aquí. Recuerda que la B significa base y la H significa altura. Entonces yo voy a... Vamos a sustituir entonces estas letras por los números. Entonces, segundo paso, este es el paso número 1, poner la fórmula. Paso número 2, sustituir las letras por los números. La B significa base, la H significa altura. ¿Cuánto es de base? Aquí lo tengo, 8. Entonces pongo, en vez de poner la B, yo ya no pongo la B. Yo pongo cuánto mide la base. Mide 8. Por la altura, ¿cuánto mide la altura? Mide 7. Todo esto, lo que me salga, entre 2. ¿Sí? Vamos a hacer la operación. 8 por 7, 56. Lo que me salió, entre 2. Este paso es muy importante. Hay muchos alumnos que se les olvida ponerle entre 2. Solamente me hacen la operación, ¿sí? Y se les olvida dividir entre 2. Entonces, yo ya voy a terminar. El último paso es el paso 3. Poner el resultado de la división. 56 entre 2. Y me sale lo siguiente. Respuesta, 28, ¿qué? 28 centímetros. Este es el área de mi triángulo. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos otro tipo de triángulo, ¿sí? Tenemos que el triángulo tiene 10 centímetros de base y 7 centímetros de altura. Vamos a hacer el procedimiento. Paso número 1. Pongo la fórmula. La fórmula nunca cambia, siempre es la misma. Área es igual a base por altura entre 2. Paso número 2. Convertir las letras a números. ¿Cuánto mide? Área es igual. ¿Cuánto mide de base? 10. Por, ¿cuánto mide de altura? 7. Lo que me salga, lo divido entre 2. 10 por 7, 70 entre 2. Y el paso número 3 es poner el resultado de esta división. 70 entre 2 es igual a 35. Respuesta, 35 centímetros. Que no se nos olvide poner la palabra centímetros. Y ahí termina el área de mi triángulo. Bien, ya por último, esta imagen yo quiero que tú la congeles para que tú veas los problemas que te estoy encargando de tarea. Son 4 triángulos a los que tú les vas a calcular el área. Ya traen los números y las alturas y las bases marcadas. El primero tiene 5 de base y 6 de altura. El segundo 12 de base, 9 de altura. 4 de base, 7 de altura. 15 de base y 6 de altura. Y te pongo la fórmula. Recuerda, la fórmula siempre es la misma, nunca cambia. Donde la A significa área, la B significa base y la H significa altura. Recuerda, pones la base, cuánto mide la base, cuánto mide la altura. El resultado lo divides entre 2. Es muy importante que no olvides este último paso de dividir entre 2. Porque si nada más me pones el resultado de esta multiplicación, está incompleto. El resultado, el área del triángulo es el resultado de la última división, recuérdalo. Entonces, te dejo 4 problemitas para que tú les calcules el área en tu libreta de matemáticas. Este es el trabajo para el día de mañana, 10 de diciembre del 2020.